quería poner algunos cimientos acerca de la importancia de la estructura de autoridad y ministerio en una iglesia. Si no tenemos eso bien, todo lo demás va a estar mal. Si eso no es establecido y puesto en orden y en lugar, al principio de poner a la gente en sus posiciones y sus roles, lo cual bendice mi corazón. Bendice mi corazón ver gente que ya está tomando su lugar y que está poniendo sus vidas con la voluntad de servir y de trabajar, sea grande o pequeño, eso no importa. Vamos a ver más adelante que las partes aparentemente más poco comunes son las más importantes. No son los que se ven y se escuchan y que están ahí al frente. Son importantes, pero no son tan importantes como aquellos que están atrás del escenario, que no se notan y que no se les conoce. Y lo vamos a ver en otra sesión el día de hoy. Pero quiero que vayan conmigo hoy a Hechos capítulo 7 y empecemos ahí. Y esta primera sesión hoy se va a llamar la pirámide y el círculo. La pirámide y el círculo. La razón por qué es así es porque cuando yo pastoreé mi primera iglesia, estaba aprendiendo. Bueno, siempre estás aprendiendo. Nunca llegas a un lugar en donde no aprendas. Siempre estás creciendo como líder, creciendo como pastor, o cual sea el ámbito de ministerio o llamado que tengas. Nunca vas a estar graduado. Te vas a graduar cuando llegues a la gloria, pero mientras no. Y yo no me he graduado todavía, así que siempre estoy aprendiendo y creciendo. Sin embargo, en ese entonces yo estaba empezando una iglesia y pastoreando una iglesia, y inesperadamente yo no fui a Nueva Zelanda para hacer eso. Fui como evangelista, pero fui puesto en las asambleas de Dios para ir a todas las iglesias de las asambleas de Dios en Nueva Zelanda, empezando en las islas del sur, allá en un lugar que se llamaba Cargo. Empecé ahí donde empecé mi viaje, y Dios hacía milagros, la gente sorda oía, Dios hacía milagros, y Dios hacía cosas increíbles, y fui atravesando todas las iglesias de Nueva Zelanda, como un viaje como de 5 o 6 meses. Y un hermano mío que yo amaba mucho, era un ministro de Dios, y yo ministré en su iglesia. Él puso esto para mí después de una semana de avivamiento en su iglesia. Y eso es lo que yo pensaba que estaba haciendo en Nueva Zelanda. Entonces mi hermano, que estaba en otro lugar donde empezamos otra iglesia, estaba ahí para empezar una iglesia. Se enfermó y 3 meses después murió de cáncer. Así que había un grupo de gente ahí y sin pastor y nada, así que cancelé todo el viaje y fui con este pequeño grupo y les dije, si quieren, empezamos aquí una iglesia y yo les voy a enseñar. Había como 25 personas ahí, la mayoría dijo, no, gracias, y se fueron, pero se quedaron 7 gentes conmigo, y de esos 7, acabo de pensar apenas en esos 7, y con esos 7 empezamos lo que llamamos la iglesia Hosanna, porque mi hermano le dio ese nombre. Ahí es donde conocí al hermano Greg. Así que era joven, no estaba ahí para hacer eso y no estaba preparado, ni planeaba hacer eso, pero en el proceso de hacerlo, buscas a Dios y le preguntas cómo arreglar las cosas. Leía libros y buscaba guía y era bueno y me ayudó en muchas maneras, pero lo que estoy a punto de enseñarles ahora es algo que el Señor me dio en ese entonces, que me ha ayudado de maneras múltiples en pastorear, estar de pastor en las iglesias en las que he tenido el privilegio de pastorear. Y se llama la pirámide de autoridad. Deje de ponerlo aquí en el pizarrón, aunque está ahí en sus notas. La pirámide, le llamo a esta autoridad. Autoridad. Y entonces está acá
el círculo del ministerio. Y quiero mostrarles que la mayoría de iglesias operan con una o la otra. La mayoría de iglesias operan con este sistema, la pirámide de autoridad, que se vuelve extremadamente autoritaria, y otras trabajan únicamente con el círculo del ministerio, en donde no hay autoridad, en donde todos están entrelazados, pero sin dirección y sin voz y sin rey o líder, por así decirlo. Ambas están bien, pero ambas están mal. Solamente están correctas cuando funcionan juntas, y eso es lo que el Señor me mostró en ese entonces. Tiene que haber autoridad, pero tiene que haber ministerio. Tiene que haber un círculo que de vueltas alrededor de un solo eje, un centro, una rueda, y su nombre es Jesús. Y entonces necesita haber una pirámide de autoridad en donde hay una cabeza, y entonces están aquellos que están debajo de esa cabeza, en donde se van extendiendo a diferentes lugares y ministerios en la iglesia. Así que voy a empezar en Hechos 7, ¿ya están ahí? Todos saben cuando la nación de Israel, no estoy predicando hoy, les estoy enseñando, así que me estoy yendo lento. Por eso escribí las notas, porque no voy a volar, voy a detener, y espero que puedan obtener algo, y ya quedan ustedes que vayan a estudiar después. De hecho, creo que lo voy a hacer, a escribir un libro y expandir en ello, porque creo que es una lección muy poderosa. Mi esposa la estaba editando ayer y me lo estaba leyendo, y la miré y le dije, yo escribí eso porque me ministró a mí, significó algo. Y pensé, esto necesita oírlo otra gente. No que sea un gran escritor, sino que es un gran tema, y es de guianza para la iglesia de hoy. Así que cuando los hijos de Israel salieron de Egipto y vinieron de ese lugar en donde estaban y entraron al desierto antes de alcanzar la tierra de Canaán, Dios los llamó iglesia. Fueron llamados, no fueron llamados iglesia en Egipto o en Canaán, pero fueron llamados iglesia en el desierto. Es profundo eso ahí. Bueno, lo que sea. Déjenme no entrar en estos detalles. 7:38. Este es aquel que estuvo en la congregación. En inglés dicen el desierto. En el desierto está hablando de Moisés, con el ángel que le hablaba en el monte Sinai y con nuestros padres, y recibió las palabras de vida para darnos. Dios llamó a su pueblo en el desierto una iglesia. Una iglesia simplemente significa ser llamado de entre y ser reunidos juntos. Este es el significado de una iglesia. Dios los llamó de Egipto y los reunió juntos como una congregación o como una comunidad, como pueblo, y ahí fueron llamados iglesia. En Isaías 63:11, solo voy a lanzarles algunas escrituras que no están en sus notas, así que querrán anotarlas. De cualquier manera, en Isaías 63, versículo 11, Dios llama a Moisés el pastor del rebaño. Solo hay dos personas en el Antiguo Testamento llamados pastor de un rebaño, Moisés y David. Moisés y David fueron llamados pastores porque ambos tuvieron ambos eran un cuadro profético de algo que Dios iba a establecer en la iglesia del Nuevo Testamento. Moisés fue la autoridad de la iglesia en el desierto. ¿Están conmigo? Y fue llamado un pastor. Y esa palabra pastor significa atender, significa alimentar y significa regir sobre. Significa ser un pastor y significa guardar las ovejas. Así que Moisés era un pastor, era un líder y pastor del rebaño de Dios llamado la iglesia, porque Dios estaba poniendo, y la manera en la que fue puesto
una demostración profética de la manera en que iba a establecer su iglesia del Nuevo Testamento que iba a venir. Así que Dios nos estaba dando una visión profética en el pacto que iba a ser hecho después con su pueblo en la era del Nuevo Testamento a través de Moisés en el desierto. ¿Sí está claro con eso? Bueno, así que vayan entonces conmigo a Éxodo, capítulo 18, y veamos un vistazo de cómo fue establecida esa iglesia en el desierto. Estoy en Éxodo, capítulo 18, y Moisés era muy intenso, era un hombre muy intenso, era muy sincero, no pidió su trabajo, de hecho ni lo quería, arguyó con Dios, discutió con Dios acerca de ese trabajo. Me encanta cuando la gente no quiere hacer lo que Dios les llamó para hacer, porque usualmente me deja saber que son llamados para hacerlo. Cuando lo quieren hacer y están tan ansiosos en hacerlo que te cuestionas acerca del llamamiento y si hay algo en ti si hay algo que te jala y que se necesita hacerlo, pero por otro lado, cuando pones atención en eso, así soy yo. Pregúntenle a mi esposa y les va a decir que cada vez que entro en este edificio para ministrar, sea hoy, mañana o cualquier día, créanme, no lo quiero hacer. Así de difícil es para mí. Es tan contrario a mi naturaleza pararme delante de las personas. No está en mi carácter. Soy una persona tímida y vergonzosa. Y no todo el mundo lo quiere porque me subo aquí y grito y actúo como un león, pero en casa solo soy un gatito. No soy un león. Y así que es muy fácil para mí sentirme intimidado y no disfruto esta posición para nada. Nunca la pedí. Si el Señor me liberara de esa carga, hoy yo me iría a casa gozoso. Estaría muy feliz de irme a casa y tan solo escribir y estudiar y hacer libros y lo que sea, sin tener que pararme enfrente de la gente otra vez, porque así soy yo. Ese es mi carácter, pero no era el propósito de Dios para mí. Así que Dios nos puso en estas posiciones que no queremos. Moisés no quería la posición. Él discutió con Dios y le dijo, espérame, Dios, tartamudeo. No puedo ir con Faraón. Ni siquiera hablo bien. Así estaba yo cuando era joven. Tartamudeaba terriblemente cuando el Señor me llamó y me profetizó. Recibí profecía tras profecía. Dios te va a mandar al mundo y vas a predicar su palabra. ¿Y yo qué? Y mi familia decían, no los escuches. Esta gente no te conoce. Pero, ¿verdad? Dios sí me conocía. Y Él conocía mi corazón y Él sabía el propósito que Él había puesto dentro de mí desde antes de que empezara el tiempo. Así que siempre le dije al Señor, todos estos años de servirlo, ya son 41 años este año, siempre le he dicho, nunca me quites este sentimiento de no puedo hacerlo. Siempre quiero tener ese sentimiento. ¿Saben por qué? Porque te mantiene humilde, te mantiene en el lugar bajo, te mantiene en tu lugar delante de Dios. Y la hermana Verónica siempre mantiene al hermano Víctor en su lugar porque lo llama bicho. Cuando le toca ministrar y de regreso a casa, le pregunta, ¿cómo estuve? Y ella le dice, no se te olvide, eres un bicho. Me encanta, siempre nos reímos de eso. Así que él no necesita que nadie le ayude, ya tiene a la hermana Verónica. Pero siempre le he dicho al Señor, nunca quise estar en este lugar
de autoconfianza, en donde dices que eres lo suficientemente bueno, lo suficientemente fuerte y que sabes lo suficiente y que has hecho lo suficiente. Y cada vez que vengo a servir al Señor, me arrastro como un bebé, tiemblo como una hoja y mis rodillas me tiemblan y las entrañas me duelen. Y cada vez, después de 40 años de predicar sobre más de 7,000 sermones, eso es mucha predicación, pero aún así no soy capaz, porque no lo somos realmente, pero Él sí lo es. Así que así era Moisés. Sin embargo, cuando Dios puso esa unción sobre él fue tan enérgico y hizo su trabajo con fervor y con compromiso, tanto que se vació él mismo, tomó tanta carga y responsabilidad sobre sus hombros, porque lo hacía todo el trabajo, todo el ministerio, todo el juzgar, el consejo, todo. Y Jethro, su suegro, vio la escena y vio a Moisés solo cargándose más y más cansado, y Dios le dio a Jethro un madianita, una revelación de cómo la iglesia tenía que establecerse en el desierto, y es muy profundo. Así que estoy leyendo en el versículo 18. Vayamos al 15. Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. En otras palabras, soy el único que puede decir, soy el único que le puede hacer, no hay nadie más. Se sentía como si yo tengo que hacerlo, no hay nadie más que lo haga. Cuando tienen negocios vienen a mí y no, yo juzgo entre el uno y el otro y declaro la ley y las ordenanzas de Dios. En otras palabras, ¿sabes qué, suegro? Soy un hombre ocupado. Tengo demasiado en mis hombros. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no haces bien. Me encanta eso. La manera en la que estás ministrando en la iglesia no está bien. No está bien para ti y no está bien para la gente. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el negocio es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Ninguna iglesia puede funcionar o ser cargada sobre los hombros de una sola persona. Ese no es el propósito de Dios, no es su plan, no es bueno, no es saludable. Todo el mundo necesita encontrar su posición y su lugar, como vamos a ver más adelante leyendo en las notas. Y ahora le sigue hablando Jethro a Moisés. Oye ahora mi voz y yo te aconsejaré y Dios será contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los negocios a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde anden y lo que han de hacer. Además, ¿dónde está ese versículo? Es el 21. Además, inquiere tú de entre todo el pueblo varones de virtud. Aquí estamos, versículo 21. Varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, en otras palabras, que no estén codiciando posición ni poder, no están codiciando nada, que odien la avaricia. De verdad que teman a Dios y constituirás a estos sobre ellos caporales sobre 1,000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Aquí vemos la pirámide. Aquí está Moisés en la punta de la pirámide. Él era un pastor, era al que Dios le dio la voz,
la voz y el liderazgo para guiar al pueblo de acuerdo a las ordenanzas y las leyes de Dios al cumplimiento de la promesa de Dios. Y debajo de Moisés había los 10, y bajo los 10, los 50, bajo los 50 estaban los cientos, y bajo los cientos estaban los miles. Esta es una pirámide, obviamente. Y así es como a partir de ese día la iglesia fue establecida en el desierto. La voz, el profeta, el apóstol, lo que Dios tenga en la posición de liderazgo y de reinado, y debajo de ello ese grupo pequeño de 10 que tenían acceso a Moisés, y debajo de ese grupo estaban los 50 y luego los 100 y los miles debajo de los 100. Ese es un principio dinámico, poderoso y salvavidas que Dios le dio a la iglesia en el desierto. En la era del Nuevo Testamento, si vamos a Hebreos, capítulo 13, Hebreos 13, este orden es el mismo, porque es el cumplimiento del orden profético que Dios le dio a través de Jetro a poner en la iglesia a través del pastor de Israel. Me encanta el hecho de que Moisés haya sido llamado el pastor. Era el pastor de un rebaño. Piense en eso solamente, él y David. Hay algo acerca de ello, pero bueno, no es de lo que estamos hablando ahorita. Bendito el nombre de Jesús. El orden de la autoridad en la iglesia, vemos lo mismo. Y estoy en Hebreos capítulo 13, y déjenme leer para ustedes en el versículo 7. Dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, la fe de los cuales imitad, considerando cuál haya sido el éxito de su conducta. Bajemos al versículo 17, mismo capítulo. Ahora, acuérdense, no estamos leyendo escrituras dadas para el Antiguo Testamento. Esto es para el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, hablando a los cristianos hebreos, Pablo dijo: recuerden aquellos que regían sobre ustedes. Eso es tan contrario a la doctrina del Nuevo Testamento del día de hoy, que hubiera tal cosa como gobierno. No estoy hablando de autoritarismo, estoy hablando de gobierno. Gobernar significa guiar, significa enseñar, significa dar ordenanzas y autoridad de Dios. El gobierno de Dios es tan contrario a lo que el hombre ha hecho en la iglesia o en la era del Nuevo Testamento. Pero en el verso 17 dice ahí: obedeced a vuestros pastores o los que rigen sobre ustedes, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como aquellos que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no os es útil. Obedecer a aquellos que rigen sobre ustedes. ¿Por qué? Porque ellos están cuidando sus almas, están cuidando su eternidad. No porque estén nada más ahí vagando en el tiempo, sino porque tienen un destino. ¿Cómo sé eso? Porque cuando se paren delante de Dios, cada pastor, cada voz, cada regidor, tal como Moisés, que era pastor del rebaño, ahora en la era del Nuevo Testamento, cada uno se va a parar delante de Dios. Muy seguido le digo esto
a mi esposa me consume muy seguido, muchas veces, que un día yo voy a pararme delante del Señor y voy a responderle a Él por cada cosa que les he dicho, cada consejo que les he dado, cada palabra que he puesto delante de ustedes, cada reprensión que les he dado, cada ánimo que les he dado, cualquier cosa que yo haya dicho con fuerza. Voy a tener que responder de eso yo. Hola, así que le corresponde al pastor guiar con diligencia, con el temor de Dios, sabiendo que uno de estos días, cuando se pare delante de Dios, yo no me voy a parar con ninguno de ustedes. Usted no se va a parar conmigo ni con alguno de nosotros. Vamos a estar parados cada uno solos. Pero de mí, porque yo soy mi propia epístola, todo lo que he dicho y hablado, ¿qué es lo que dice Dios? Que los libros serán abiertos cuando nos paremos delante de Dios. Usted es uno de esos libros. Yo soy uno de esos libros. Dios no va a ir a un archivero ahí a decir, a ver, veamos, aquí está, y sacar del archivero ahí y decir, bueno, en este día dijiste esto, ¿por qué hiciste eso? No, Él se va a parar delante de Dios y su libro se va a abrir como un rollo. Toda su vida va a salir y Él va a dar cuentas de Él mismo a Dios de cada aspecto de su vida que no esté cubierto con la sangre. Cualquier cosa que esté cubierta con la sangre está en blanco. No dice nada excepto la sangre, redención, no culpable. Pero cualquier cosa que no esté borrada con la sangre de Jesús va hasta a marchar ahí hacia afuera mientras das tu propia cuenta a Dios de quién eres, qué hiciste, qué dijiste, en dónde caminaste, todo acerca de tu vida está en tu rollo. ¿Sabes cuánto pueden poner ahora en un microchip en estos días? Verán miles de gigabytes o megabytes o lo que sea, no entiendo mucho de eso, pero puedes meter volúmenes y volúmenes de libros y data y lo que sea en un pequeño microchip. No se necesita mucho en tu alma, no se necesita mucho espacio para que ese libro llene toda tu vida. Y eso es lo que va a salir delante del Señor en ese día. ¿No vas a explotar sus mentes? ¿No cambia un poquito eso, la manera en la que te desarrollas delante del Señor? Todo está dentro de ti. Lo vas a tener que llevar contigo a la eternidad. Bendito el nombre de Jesús. Así que ese es un pensamiento poderoso ahí. Así que dije todo eso para decir, hablando de aquellos que tienen las reglas sobre ti para someterse, porque ellos cuidan tu alma, ellos velan por tu alma. Ahora, yo sé que hay dos razones por las que la gente en el mundo de la iglesia de hoy rechaza la autoridad y rechaza el liderazgo y los regidores. Hay dos razones básicamente, tan lejos como yo puedo ver. Una razón es que han estado bajo autoridad abusiva. Cuando tú has experimentado la autoridad abusiva, tú la rechazas, te causa repulsión, la rechazas. Rechazas cualquier tipo de autoridad que Dios traiga en una iglesia, y es entendible. Creo que muchos de nosotros hemos experimentado algo en esas líneas. Yo lo he hecho cuando menos, en donde la autoridad era abusada, donde te dicen que hagas algo que nunca fue la voluntad de Dios, pero cae dentro de la agenda de un ser humano. Esto es peligroso, pero es una de las razones por las que las personas desechan y desatienden
las reglas y el liderazgo. La segunda razón es que estamos viviendo en un día donde no hay ley, en donde el mundo está lleno de un espíritu que odia la autoridad. Y cualquier cosa que se asemeje a la autoridad, cualquier cosa que te diga qué hacer, cualquier cosa que tenga una placa o que tenga un lugar de una voz para ti o sobre ti, se le pelea en contra y se batalla. Estas dos razones son las que luchan, o con las que lucha el pueblo de Dios o en las iglesias de Dios en estos días, y es muy difícil para que la autoridad divina y las reglas sean establecidas en una iglesia, porque, verán, como líder tú sientes esa resistencia, sientes ese empuje. Es como si dieras algo que es... Y simplemente sientes esa resistencia, este empuje en contra tuya, y ni siquiera eres tú. Es una voz o es la palabra de Dios o lo que sea. ¿Tiene sentido lo que digo? Bueno, vayamos a Hebreos capítulo 13. Está ahí nada más pasando la página. Y ahí también en el versículo... No, espérenme, ahí es donde estamos. Sí, versículo 24. Y otra vez dice, saludad a todos vuestros pastores o a los que rigen sobre ustedes y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Así que en esta era del Nuevo Testamento hay una pirámide, una estructura de autoridad. Dios ordenó la autoridad y el gobierno en la iglesia. Y yo esperaría, siendo Dios su ayudador, y mientras crecemos y nos establecemos en esta iglesia local aquí alrededor del mundo, que no va a importar quién esté en la posición de autoridad en esta iglesia, o en, digamos, por ejemplo, si al Señor le place y esto es lo que quiere hacer y me lleva a casa esta noche, yo oro y espero que quien sea que esté en la posición que Dios establezca como la voz, que todo mundo la honre y la respete, y respete esa posición de liderazgo y autoridad, porque es el orden de Dios. ¿Tiene sentido para todos? Sí, hay una razón para temer la autoridad cuando es abusada, pero cuando no es abusada, cuando está bajo la guianza y el ojo observador del Espíritu de Dios, y Dios confirma a través de su palabra y su Espíritu y sus tratos y sus bendiciones, lo que sea, no debemos temer esa autoridad, porque ese tipo de autoridad está velando por ti. No está ahí para destruir, está ahí para animar. No es para derribar, está ahí para construir. Aleluya. Está ahí para construir la iglesia y establecerla en el orden de Dios. Así que en sus notas, está en la página 3, van a ver que no voy a ir a todas las escrituras y enseñarles, pero aquí en el Nuevo Testamento, en la iglesia del Nuevo Testamento, lo podríamos poner de esta manera. En la cima tenemos los 5 ministerios completos: de los apóstoles, de los profetas, de los pastores, de los evangelistas y maestros, todos en sus roles respectivos, en sus posiciones diferentes y lugares de llamado y de autoridad en el liderazgo y el gobierno, en el régimen de la iglesia. Y bajo tenemos
o a los obispos. Un obispo es un supervisor simplemente. Significa superintendente o supervisor, significa oficial que está a cargo. Gracias, Señor. Eso es lo que es un obispo. Y debajo de eso tengo a los ancianos. Estos son ancianos en sus ministerios respectivos que Pablo estableció cuando él fue andando ahí como apóstol, estableciendo iglesias y puso estructura y orden a cada lugar a donde fue. Dios a través de Pablo dejó estructura, siempre había estructura, tenía que haber orden y estructura. Si no hay orden y estructura, entonces no hay nada para que descienda la presencia de Dios. Lo vamos a ver más adelante. Y después, debajo de eso, están los diáconos. Y debajo de los diáconos tenemos administración del diario. Y debajo de la administración diaria tengo a los discípulos. Y debajo de los discípulos puse a los creyentes. Estos son los términos que son usados en el Nuevo Testamento de los diferentes ámbitos y lugares y cargos de la iglesia. Hay diferencia entre un discípulo y un creyente, y les he enseñado, y creo que el hermano Víctor ha estado enseñando algo sobre eso. No todos los creyentes son discípulos, al contrario. Tiene creyentes en la iglesia que solo son creyentes. Le doy gloria a Dios por ellos. Le doy gracias a Dios por cada creyente. Algunos creyentes están ahí por ninguna otra razón, sino llenar un asiento, pagar sus diezmos, apoyar, y eso es todo. Son creyentes, pero no son discípulos. Un discípulo es un seguidor. Un discípulo, lo que significa discípulo es pupilo, estudiante o aprendiz. No todos los creyentes son estudiantes o aprendiz o seguidor. Pablo dijo, síganme a mí como yo sigo a Cristo. Eso significa que estás bajo discipulado, pero le alabo a Dios por cada creyente. Gracias a Dios el mundo está lleno de discípulos, de creyentes, pero no de discípulos. Ojalá tuviéramos más discípulos, porque un discípulo te va a seguir. Un discípulo sigue tu ejemplo. Un discípulo no es solo alguien que dice lo que dices. Sigue lo que haces. Jesús le dijo a sus discípulos, les doy un ejemplo para que hagan como yo he hecho. No se trata solo de enseñar. No están aquí a subirse y gritando y decir ABC. Eso está bien y necesitamos eso. Necesitamos la enseñanza, necesitamos la voz. Pero ¿qué acerca del ejemplo de una vida? Eso es más importante de ver en una persona. Pablo dijo, no recuerdo en qué libro, aquellos que les escribió, les dijo, marquen a esos y sígalos como ejemplos. En otras palabras, marquen a esos, tomen nota de aquellos que hacen lo que yo hago, dicen lo que yo digo, actúan como yo actúo, van a donde yo voy. Gloria a Dios, porque ahí ese es un discípulo. Ese es un seguidor verdadero, no solo un creyente. Bueno, esta es una lección poderosa que solo la estoy aventando ahí para ustedes. Espero que tenga sentido. Así que, bueno, esto es bueno, es asombroso, es poderoso, se necesita, es necesario, es el orden de Dios, es estructura. Gloria a Dios, empezando con el gobierno y bajando hasta los miles, los creyentes. Pero esto en sí mismo no es saludable. La pirámide sola va a traer eventualmente en cualquier iglesia autoritarismo. Va a llegar al estado en el que solamente una voz habla, en donde una voz es la voz que llena
todo esto. Estos aquí no pueden funcionar, no significan nada, no tienen autoridad, no pueden decir nada, no pueden hacer nada. Así que se vuelve una posición de autoritarismo cuando esto está por su cuenta o solo. Muchas iglesias, y puedo nombrar algunas aquí, tienen ese sistema. Y es verdad, es de Dios, pero se volvió impío porque, como les he dicho 1003 veces y ahora 1004, toda verdad tiene otro lado. No importa en dónde estudies en la palabra de Dios, si encuentras una verdad, algo que te es expuesto o revelado en la palabra de Dios, márcalo. Hay otro lado a esa verdad. Y sin el otro lado, no has encontrado el balance completo de lo que significa esa palabra o cómo funciona. Verán, simplemente piensa en Dios mismo, piensa en la creación. Todo lo que Dios creó es un cuadro visible de Él mismo. Los cielos revelan la gloria del Señor. Toda la creación expone quién es Dios, ¿correcto? ¿Y qué ves en la creación? No hay nada que exista en la creación que no tenga un opuesto. Hay masculino y hay femenino. No habría humanos sin nacimiento. Tiene que haber masculino y femenino. Hay luz y oscuridad. Todo sería destruido si solo fuera de día y no hubiera noche. La creación necesita descanso, así como necesita luz. Hay calor y frío, verano e invierno. Hay montañas, hay alturas y hay profundidades. Hay positivo y negativo. Sin positivo y negativo, estaríamos en un cuarto oscuro hoy. No hay energía sin positivo y negativo. Todas estas cosas deben estar juntas. Así que Dios hace todo en balance. ¿De acuerdo? Así que aquí hay otro lado para esto. Y ahí es a donde vamos ahora. Vaya conmigo a Filipenses. Filipenses, capítulo 2. Bendito el Señor. No lo estoy aburriendo demasiado, ¿verdad? Bueno. La pirámide de autoridad funciona con un movimiento ascendente y descendente. Es como esto, ¿correcto? La autoridad viene de arriba y baja y sube y vuelve a bajar. Así es como funciona la pirámide. Tiene escalones, niveles, capas que suben y bajan. Pero una rueda no funciona así. La rueda es completamente plana y todos los rayos en la rueda están parejos, son iguales y todos están rodeados o rodean un eje y giran en un plano plano. No hay para arriba y para abajo, solo un girar, un dar vueltas, por así decirlo. Así que veamos. La manera en que lo describí en mis notas, y vamos a ver algunas escrituras en un segundo. Cristo aquí, Él es el centro. Debe ser el centro. Y entonces, de ese centro, o más bien del aro hacia el centro, vienen todos los rayos. Puede ser el ministerio de música, puede ser hermana Kai, hospitalidad, puede ser escuela dominical, puede ser el ministerio de jóvenes, puede ser los diáconos,
puede ser las ayudas, puede ser oración. Ayúdenme. ¿Qué más está ahí? Mantenimiento. Y grupos de casa. Bueno, es suficiente aquí. No olvidemos al pastor. El pastor. Esto es ahora muy diferente de esto. Es extremadamente diferente. Aquí, cada quien está funcionando, incluyendo el pastor, incluyendo al Moisés, el pastor. Todo el mundo está funcionando en su rueda, en un plano parejo, en donde todos los rayos, ningún rayo es más grande que el otro, ningún rayo es más fuerte o más débil que el otro. Si tienes una rueda y pongamos un rayo fuerte aquí y un rayo débil del otro lado, eventualmente esa rueda va a reventar. No va a aguantar la presión, ¿correcto? Así que en esta rueda de ministerio, todo mundo tiene su posición particular. Uno no es más grande que el otro, pero sin embargo todos son necesarios, todos son fuertes, pero todos son débiles si están solos. Un rayo no puede sostener la rueda, pero un rayo, si sacas un rayo y pones la rueda a rodar, entonces se va a romper, ya no va a funcionar. No va a funcionar. Todos los rayos necesitan estar en sus lugares correctos, manteniendo sus posiciones correctas, conectados al propósito y la razón y el centro, el cual es Cristo. Ninguna iglesia puede funcionar alrededor de una personalidad. Las iglesias que giran alrededor de una personalidad se vuelven cultos. Eso es lo que es un culto o una secta, en donde una personalidad se vuelve todo a lo que todo mundo está conectado. En donde en esta rueda solo hay una conexión, cuando en esta rueda solamente debe haber una conexión. Alguien grite al Señor, y esa es Jesús. Cuando Él se vuelve la razón, Él es el aliento, Él es el propósito, Él es el porqué. Y cada posición diferente y llamamiento y ministerio, administración, líderes de oración, los de la junta, los de hospitalidad, pastor, escuela dominical, música, diáconos, ministerios, los que dirigen, y podemos continuar con algunos más. Cuando todos están conectados al propósito y la razón, y todos están agarrados en su lugar, son cada uno tan importante como el otro. El pastor no puede brincar de la rueda y decir, bueno, todo el mundo, yo soy el rayo más importante en esta rueda. Sin mí, esta rueda va a ser débil. Sin mí, esta rueda no puede funcionar. Eso es incorrecto. Eso no es la palabra de Dios. No es verdad. Así que miremos eso. ¿Están en Filipenses? Filipenses capítulo 2. Se pasa tan rápido el tiempo cuando te estás divirtiendo. Bueno, voy a empezar a leer en el versículo 2. Filipenses 2:2. Cumplid mi gozo. Verán, debo decir que si los ministros en este día, los pastores o líderes o gobernadores o pastores hablaran a la iglesia del Nuevo Testamento la manera en que Pablo habló a la iglesia, la mayoría sería despedido. Serían despedidos,
porque él sabía quién era él. Y él habló con esa autoridad de quién era. La gente lo aceptara o no. Me encanta que empieza varias de sus epístolas diciendo: Pablo, el apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Aleluya. Los 11 discípulos que después se volvieron apóstoles en la era del Nuevo Testamento, ellos sabían que debían ser 12 porque Jesús los había ordenado así que se reunieron en la era del Nuevo Testamento y se quedaron atorados en el método del Antiguo Testamento para buscar a Dios y ver quién llenaba ese lugar, y escogieron a Mateo, pero Dios no escogió a Mateo. El apóstol 12 fue Pablo. Nunca volvimos a escuchar de Mateo en el rol de apóstoles. Entonces viene aquí Pablo, sin haber sido escogido por los 11, sin ser aceptado por los 12, sin que ninguna junta dijera sí, 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 y que nadie buscara la mente de Dios. Pablo, el apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. No tu voluntad, no lo que tú determinaste, no lo que tú dices. Y hablando de mi propio testimonio, he tenido multitud de personas a través de los años y especialmente los últimos 6 años que ha tratado de decirme lo que no soy. Como si no tuviera ya el problema de saber eso. Pero ¿saben qué? Demasiado tarde. Porque Pablo, el apóstol de Jesucristo, no por tu voluntad, no por tu decisión, pero por la voluntad de Dios. Y ¿sabes qué? No puedes cambiar eso. No puedes. Trata de hacer lo que quieras, pero nada va a cambiar eso. Así que ponlo en tu pipa y fúmatelo. Estoy hablando a la cámara ahí. Bueno, me estoy dejando llevar aquí un poquito. Tengo algunas historias que decirles, pero no ahora. Filipenses 2:2. Cumplid mi gozo. Imagínense si yo les dijera esto mañana en la mañana: cumplan mi gozo. Que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros. Estamos viendo esto aquí. Estamos viendo la rueda, en donde solamente funciona cuando ese rayo estima a ese otro rayo mejor que sí mismo. Ese rayo estima a ese otro rayo mejor que él mismo. Con humildad de mente, pero con una solamente. Un propósito, una meta, un destino, una visión. Todo el mundo unido o reunido a ese pivote o punto central, en donde Jesús, el Cristo, es la razón, la cabeza, el propósito. Quisiera que alguien le alabara. Así que con esa humildad de mente y esa unidad de mente, estimando al otro mejor que yo mismo, mejor. Déjeme poner al hermano Víctor como ejemplo. Desde que dijimos vamos, lo he estimado mejor que yo mismo en prácticamente todo. ¿Por qué? Tiene dones y talentos y habilidades que yo no tengo. Así que ¿saben lo que hago? Me someto a eso. Así es como funciona la rueda.
cada ministerio se somete. Bueno, simplemente leámoslo. Efesios. Resuelve todos los problemas. Le estoy diciendo, si cada iglesia funcionara así, no habría problemas. No habría problemas porque no había luchas, porque la rueda estaría girando como en aceitito, como dando vueltas, bien aceitada, dando vueltas alrededor del propósito llamado Jesús. En Efesios 5, versículo 21, dice, sujetados los unos a los otros en el temor de Dios. Ahora, ¿cómo funciona eso? Entiendo la pirámide. Entiendo que tiene que haber una voz. Entiendo que hay un pastor. Entiendo que estoy debajo de otros a los cuales tú trabajas y ministras y fluye hacia abajo la voz y la unción y el fluir a todo el cuerpo. Eso está claro. Pero cuando el Señor me mostró esto, me puse en ese, como uno de esos rayos, y le pregunté al Señor, ¿cómo el pastor se puede someter a los otros ministerios? ¿Cómo funciona eso? Cuando se supone que tú eres el que está supervisando todo, dando dirección o gobierno, autoridad o como le quieran llamar. Déjenme tomarme un trago aquí. Así que un día estábamos en el servicio, esto fue en Nueva Zelanda. De hecho, el hermano Craig estaba en ese servicio. Y teníamos un hermano llamado, bueno, no voy a decir su nombre. Empieza con S. Le pedí ese día que guiara el servicio. Así que estaba dirigiendo el servicio y empezó haciendo un gran trabajo. Pero a pesar de eso, se empezó a salir de la ruta y de orden. Estaba yendo a quién sabe dónde ya. Y mi reacción inmediata fue esto aquí. Ok, Moisés, pastor, toma control, súbete y quítalo y toma control. Y estaba a punto de hacerlo porque me sentí acongojado y pensé que habíamos perdido el espíritu, etcétera. Pero entonces el Espíritu de Dios me habló ese día tan poderosamente. Este en el tiempo en el que yo estaba estudiando esto, orando sobre esto y preguntándole a Dios cómo funciona eso para mí. Para cualquiera, para cualquier posición, cualquier ministerio, para los 10 y para los 50, cómo ellos se someten a los miles que también tienen posiciones, cómo funciona cuando pareciera que la pirámide queda de cabeza. No es que se haya volteado, es que la rueda es plana y gira alrededor de algo. Así que ahí estaba yo en ese servicio y el Señor me habló y me dijo, ¿quieres aprender acerca de esta sumisión? Sométete a Él. Él es el que está oficiando. Tú no estás en ese oficio. Tú le pediste que tomara ese oficio, déjalo que lo tome. Y así que lo hice, me sometí al hecho que aunque él estaba mal y estaba llevando el servicio en una dirección en la que yo y otros sabíamos que no estaba dentro del propósito de Dios, me sometí a él. Pero después del servicio encontramos esto. Después del servicio, el pastor dijo, necesitamos hablar. Ven y siéntate. Así que fui muy rápido en aprender que hay un tiempo de ser el gobernador y hay un tiempo para someterse a los otros ministerios, aunque
estén tambaleándose. Am I making any sense? ¿Tiene sentido lo que digo? Even though they're Aunque making a mistake. estén cometiendo un Imagine if error, God put imagínense me down in front of you si all. Dios me bajara enfrente de ustedes cada vez que cometo un error. That would be awful. Sería Because I horrible, make plenty. porque cometo muchos And he's errores. very Y Él es faithful muy to fiel show me those mistakes. en mostrarme mis Because I errores, ask him all the time, porque le pregunto todo Did I el say it tiempo, right? ¿lo dije Did I bien? do it right? ¿Lo hice bien? Was I too hard, too ¿Fue soft, muy duro? ¿Fui muy too suave? short, too long? ¿Muy corto? ¿Muy largo? Was I too demonstrative or not enough? ¿Fui muy I demostrativo o always no lo ask the Lord suficiente? these things. Siempre le Show me, pregunta al Señor, teach me. muéstrame, And I enséñame. can tell you plenty of Y times, puedo Lord, decirle you que should muchas not have done veces that. me dice, no Don't do debiste that haber again. hecho eso, Don't no lo say hagas that otra vez, again. no digas eso otra And vez. so you learn. Así que aprendes. So as a pastor, or, Así que- okay, let's give examples. Ok, demos ejemplos. Let's say, for example, Digamos, por ejemplo, Sister Kai. la hermana She Kai. is Sunday school teacher. ella es maestra de And she escuela takes dominical children y ella toma a los niños, los And saca let's say we had a y class of digamos que 30 tenemos children, Lord una willing. clase de And she's out there, 30 and then, niños, Sister Dios mediante. Lilia, Y está or ahí y Sister entonces viene la hermana Lilia Reba, o la Sister hermana Dodie, Riva o la hermana or Dori Brother Red, or o el someone hermano Red o walks alguien past the room pasa por and ahí hears something y escucha algo that he didn't like, que no le gusta and opens the door and says, hey, y entra y dice, you shouldn't be saying that. no, no debería estar diciendo You eso, shouldn't be teaching that. no debería estar enseñando eso. You know what that's called? ¿Sabes cómo se llama eso? Meddling. Meterse, entrometerse. It's called Se meddling llama entrometerse into en a spoke. Ah, I saw en un rayo, it. An area of a en un spoke área de un rayo that's not your business. que no es tu negocio, no es That's tu not for you asunto, to do. no es Just para que tú lo submit. hagas, simplemente She's the one in the sométete. role. Ella es la que está en el She's the one rol, in the position. ella es la que está en la She may posición. not be perfect. Ella tal vez no She es may not do it perfecta, all right. Does tal vez no anybody hace here todo do bien. anything ¿Hace all alguien right? aquí todo bien? See, you need to get it out ¿Verdad? of your Necesitamos head salir and de take the nuestras feather out of your cabezas hat, that y you don't wanna sacar do something for God la because pluma you're de afraid tu of not doing it sombrero right. y You're que not gonna do it right. I dejar de can tell pensar you que right now. estás haciendo algo por Dios porque crees que I lo don't estás do it haciendo right. muy bien. No podemos There's hacer no nada such bien para thing Dios. as Yo no puedo anybody doing hacer it nada bien right. para Dios. No hay tal cosa We're como all alguien miserable and haciéndolo todo bien. Todos somos miserables And y everybody said faltos. amen. Y todo el mundo dice amén. We're all wrong. Todos estamos mal en realidad. As we Sin grow, embargo, mientras we start to crecemos, learn and we get empezamos things a right. aprender Because y empezamos a hacer las God shows cosas us, mejor and porque because Dios nos we muestra learn y porque aprendemos this esto in that. y eso. The two go Los together. dos van The juntos. authority flows El while the fluir de la wheel autoridad turns. mientras la rueda Everybody gira. submitting Todo to mundo one another, sometiéndose not for uno a fear of otro, each other, no por but in the temor, fear of God. pero en el temor de Dios, Fearing God's temiendo will, la voluntad God's de Dios, purpose, el propósito God's de Dios, majesty, la God's majestad de reason, Dios, la razón God's de will. Dios, la voluntad de Dios. So, Así this whole que thing about submitting toda esta cosa to acerca one de another someterse became el uno al so otro real to me that day. se volvió tan And real I para mí ese realized día cuando me di if you're cuenta going to have people que si vas a tener in gente their role, en su in rol, their positions, en su doing their posición, stuff haciendo in the sus church, cosas you've en la also got iglesia, to get on the wheel también te tienes que meter as the voice, or as en the la tens, or rueda, 50s, or 100s, or como the la 1000s. voz o los 10 o You gotta los get on the wheel cientos o los and submit 50, cientos to o one miles, another in the fear of God, meterte en so la that rueda y the wheel can someterte function. al otro en la voluntad de Dios para que esa rueda pueda funcionar. No sé si queda claro Thank para you, todo el Jesus. mundo. It's Gracias, so powerful. Jesús. It Es is tan poderoso, powerful. es poderoso works, it y works, it funciona, funciona, funciona. Go to Proverbs Vayamos a Proverbios, chapter 26. capítulo 26. We'll probably just end up having Probablemente 2 terminemos sessions today, not 3. teniendo solo 2 sesiones el día de hoy, no Close up 3. this one, Voy shortly. a terminar esta And then dentro de we'll go poco, on to the next. entonces vamos a ir a la siguiente, después de un pequeño descanso. Praise the name of Jesus. Bendito el nombre de Jesús. Hallelujah. Now, when you Ahora, start to meddle, cuando empiezas a entrometerte, oh, mercy. oh, ten Every misericordia. church has got meddlers. Toda iglesia tiene metiches. What is a meddler? ¿Qué es un metiche? A meddler is Un someone who doesn't entrometido know o boundaries. metiche es alguien que no conoce They cross límites, boundaries.
cruzan los into límites somebody else's business. a los negocios de alguien más o los asuntos de I alguien would más. rather Yo preferiría shut my mouth cerrar mi boca and be considered a fool y ser considerado un tonto because I didn't say something porque no dije than to algo open my mouth and actually. que abrir mi boca y ser un tonto de a de veras. Hola. The wise man learns El when to hombre hush. sabio sabe cuándo Sometimes callarse. it's Algunas time veces es just to tiempo back off and de simplemente leave it alone. retraerse y dejarlo en paz, aunque hay otros tiempos Pyramid needs to come into force. en los que esa pirámide necesita entrar y la autoridad total de Dios ponerse en movimiento, sea aquí o donde sea que sea. Pero algunas otras veces en esta rueda hay tiempos para dejarlo en paz. He tenido gente en todas las iglesias que he pastoreado y todas las iglesias en las que he estado en cualquier parte del mundo, y he estado en cientos de ellas, y he estado con muchos pastores y sus asuntos. Y uno de los grandes problemas en todas estas iglesias siempre terminan siendo los entrometidos. Gente que cree que sabe más, que cree que lo tiene, que cree que lo ve, que cree que se da cuenta, que tienen la revelación. Ellos entienden, ¿verdad? Verán, cruzan la línea hacia el rayo de otra gente. Imagínense si eso ocurriera literalmente en una rueda en donde cada rayo dejara su espacio y se cruzara al espacio de alguien más y le dijera: te voy a ayudar porque eres un digno, eres un poquito idiota y necesito mostrarte qué hacer. Y te metes en sus asuntos. No es tu lugar, no es tu posición. ¿Qué le pasa a la rueda? Empieza a tambalearse. No corre igual. Esto es lo que es un metiche. Mire lo que dice aquí. En Proverbios 26, versículo 17. ¿Por qué les estoy enseñando esto? Escuchen. Estamos entrando en una temporada en donde estamos empezando grupos en los hogares con maestros, líderes, y diáconos, y en sus lugares, sus posiciones, y la gente va a cometer errores. Hola. Todos lo hacemos. No se meta. No se entrometa en el rol de alguien más. Anímelo. Sométase en el temor de Dios para que la rueda se mantenga girando mientras cada quien sea sincero y esté conectado a ese pivote y centro eterno, Jesús, el Cristo, la razón, el propósito. Entonces sométase unos a los otros en el temor de Dios. No siempre va a salir a tu manera. Qué despertar tan rudo. No siempre va a salir a tu manera. En Proverbios, entiendan que le estoy enseñando aquí a ustedes, pero a la gente en todos los lugares, así que no lo tome muy personal, aunque es para todos aquellos pastores y la gente que aterrice y que pueda levantar y poner esta estructura. En el verso 17, el que pasando se deja llevar o se mete de la ira en el pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas. Es un verso bastante dinámico ahí. Aquel que pasa junto. Ok, en primer lugar, había un metiche ahí, o significa cruzar, significa ir más allá y entrar en, es decir, cruzando límites, cruzando las fronteras, saliéndose de su esfera, fuera de su posición, fuera de su lugar. Gloria a Dios.
Así que dice, el que pasando se deja llevar de la ira o se mete en controversia con alguien más y le dice, no estoy de acuerdo, tiene que ser diferente, tiene que hacerse así, y sin saber cuál es tu posición, tu lugar, tu rol, te empiezas a meter con eso o a cruzar en el territorio de alguien más. Es como si tomaras un perro por las orejas. ¿Han visto a alguien hacer eso? Trate de agarrar un pitbull por las orejas y vea lo que pasa. Este es el tipo de pelea con la que terminas en la iglesia entre individuos que se desparrama por toda la iglesia. Créame, he estado en iglesias así, en donde parece que todo va a explotar y tratar con el asunto. Terminamos con una persona al trabajar con el asunto. Siempre termina con una persona y esa persona es un metiche. Brincando los límites, diciéndole a la gente qué hacer, cómo hacerlo, sin someterse, sin sumisión en la rueda y definitivamente sin someterse al Moisés. Metiches, entrometerse o cruzando límites. Todo el mundo necesita saber cuál es su límite en la iglesia de Dios. Conozca cuál es su posición, su rol y cúmplala con diligencia, soportándose unos a otros. Este rayo soportando a este otro rayo. ¿Cómo? Me someto a su rol. Le animo, porque todos vamos a cometer errores, pero cuando todos nos mantengamos enfocados y fieles, entonces la rueda se permanece fuerte. ¿Tiene sentido? Parece que me están viendo así como si... Bueno, espero que esté claro. Bueno, vayamos a Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Gracias, Jesús. ¿Ya están ahí? Bueno, en el versículo 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida. Pero no necesitas asesinar con un cuchillo, puedes asesinar con tu lengua, con tu boca. Asesinos de la lengua que mata la reputación de la gente, el carácter de la gente. La lengua es más destructiva que cualquier miembro de tu cuerpo. Y también es una fuerza destructiva también en el cuerpo de Cristo. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o como ladrón, no robe el gozo de alguien más, reputación, posición o llamado, o malhechor, acuchillando detrás de la escena, manipulando, o por meterse en negocios ajenos. Quiero que se enfoquen aquí. Hola, Pedro tenía metiches en el mismo versículo que tiene a los homicidas, a los ladrones y malhechores. En otras palabras, esa palabra meterse en negocios ajenos es un metiche, es ponerse en el mismo nivel que un ladrón y un asesino y un malhechor. Que ninguno de ustedes sufra como un metiche. Esa palabra significa meterse en los asuntos de alguien más, envolverse en los asuntos de otra gente, meterse en territorio que no es el tuyo. Gloria a Dios. Y vigilar el lugar de alguien más. Es un verso poderoso ahí. Otra escritura, vayamos a Proverbios. Estoy corriendo en algunas escrituras, tratando de apurarme y mostrárselos en la palabra. Proverbios, capítulo 20.
There is a fine line. Hay una línea muy fina, muy delgada. Escúcheme ahora. There's a fine line Hay una línea delgada between entre assisting asistir and meddling. y meterse o entrometerse. You'll get that. Well, I'm just helping them. Oh, solo lo estoy ayudando. I'm just trying to help them. Estoy tratando de ayudarlos. Estoy tratando de ayudarles con su posición, su llamado o su lugar o Whatever it may be. lo que sea. Trying to assist them. Solo estoy tratando de asistirlo cuando en la realidad te estás entrometiendo. And I'm not saying anybody's guilty of this No in this estoy church. That diciendo que nadie sea culpable aquí, no es mi propósito, pero voy a continuar adelante porque estamos empezando grupos de hogar y hay pros y contras en los grupos de hogar. Los pros son que se reúnen, crecen en sus posiciones, sus llamados y llegan a conocerse, a conectarse más, pero también hay una contra en eso, que entre más se conecten, se vuelven más carnales. Cuando empiezas a conocerse en la carne, como son así, y entonces empiezas a meterte, entrometerte, porque escuchaste lo que ella dijo. ¿Y es diaconisa? No debería ser diaconisa. Y decir eso. Entonces empiezas a meterte en el territorio de alguien más y empiezas a entrometerte y lo quieres arreglar. Y eso no es asistir, simplemente te estás entrometiendo en vez de someterte. Tal vez estaban mal, pero no es tu lugar corregirlo. Es cuando tiene que pasar a este lado de la balanza y la pirámide de autoridad tiene que entrar. ¿Está claro para todos? En realidad es muy simple. Así que hay bendiciones y maldiciones en todo. Y estar juntos en proximidad, cercano. Si estuvieran viviendo conmigo en mi casa por un mes, por ejemplo, tal vez no regresaría a esta iglesia. Nunca más. Porque podrías ver algo de mí o escuchar algo de mí o lo que sea que dirías, a ver, un momentito, no me gusta eso. Y entonces empezamos a conocernos, pero por la carne o en la carne. Y la voluntad de Dios no es que nos conozcamos en la carne, pero en el Espíritu, en todo lo que es del Espíritu, en las cosas espirituales. Es en las que somos un cuerpo. No somos un cuerpo porque pertenezcamos a una sociedad carnal. Somos un cuerpo porque pertenecemos a un cuerpo espiritual que ha sido reunido en el Espíritu, por el Espíritu, para conocernos por el Espíritu. Quiero que me conozcan por el Espíritu. Mi hombre espiritual, mi llamado espiritual. Si yo caigo o hago algo en la carne que a ustedes no les gusta, no es que esté tratando de ser omnicioso, simplemente soy humano. Pero eso no te da derecho de meterte en mi territorio, o no te da derecho de meterte en el territorio de alguien más. ¿Puedo escuchar un amén? Gracias, Señor. Así que hay una línea muy delgada entre asistir y entrometerse. Y tenemos que tener cuidado cuando estamos ofreciendo asistencia de que no nos estemos entrometiendo o estemos tomando la posición de autoridad que no te pertenece. En Proverbios 20, versículo 3, honra es del hombre dejarse de contienda, mas todo insensato se envolverá en ella o se estará entrometiendo. Uno de los componentes llave para esos caracteres,
naturalezas. ¿Está bien, hermano? ¿Necesita ayuda? Key components Componentes of a llave fool de is a un mumbler. necio es un metiche. A fool doesn't know when Un tonto no to sabe hush. cuándo callarse. A fool does not know Un when to tonto no stay sabe within his cuándo own boundaries. quedarse en sus A propios fool does not know límites. when to Un shut necio up no sabe cuándo and callarse leave it alone. y dejarlo en paz. Let God or let the Deje que powers Dios that o be. deje que los So, poderes these two sean. sides, Así que estos dos lados, if they function as they si should, funcionan, si within a funcionan church, como deberían en una you iglesia, have a tenemos well-balanced, oiled, una here's this up bien and down, balanceada and, ooh, look at that, y that's pretty good. aceitada. Oh, miren eso, me sale bastante bien. Even though that hand's gone up and down. Aunque se estaba This subiendo y bajando revolving and up and down esta move of the work of the Spirit and girar flow y of mover anointing para and arriba y leadership para and abajo ministry del mover de that Dios y causes unción the y church to liderazgo function y as it ministerio should. que hace que Does una that make iglesia sense to funcione everybody? como debería. ¿Tiene sentido All para right. todos? Bueno, Praise God. Well, that's gloria a Dios. session number Bueno, one. esa es la sesión número 1. Brother Jacob just Jacob, walked in. hermano Jacob Better simplemente late entró than y never. dijo, You'll get más session tarde number que two. nunca. Bueno, So, vas a have alcanzar you la learned sesión 2. anything? ¿Aprendieron algo? Yes, sir. Sí, señor. You're absolutely right, and that's where we're going in the Estás next. en lo correcto, absolutamente. Y ahí vamos a ir en la siguiente sesión. Tienes razón. Dice que esto cabe en nuestra relación con Dios. Nos metemos en los asuntos de Dios, nos metemos, entrometemos en los negocios de Dios todo el tiempo. Nos entrometemos en sus asuntos, en nuestras vidas personales y en las vidas y servicio y ministerios de otros. Y en donde solo Dios es permitido y donde solo Dios debería estar. Bueno, lo dejamos ahí ahora. Vamos a tomar un break y